se lo adelantaba en el bloque anterior, ayer la calificadora Moody's sorprendió a muchos al pues modificar la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, y sorprendió a muchos. Esto lo digo porque lo hizo en vísperas de la presentación del paquete económico. No se esperó la agencia a conocer el contenido del paquete y determinó que este cambio de perspectiva de la deuda soberana de México pues tiene que ver con cosas que están deteriorando el ambiente institucional del país. Pero vamos a platicar al respecto con José Yuste, analista en temas económicos y financieros, columnista de Excelsior y sobre todo amigo de este espacio informativo donde mucho lo respetamos. ¿Cómo estás, querido Pepe? Querido Pascal, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, con gusto de escucharte. Bueno, ¿cómo viste? Tú que eres especialista, ¿a ti te sorprendió lo que dio a conocer Moody's? Sí sorprendió por lo que tú decías la víspera, justo un día antes de que presente el gobierno federal el presupuesto. Ya no se esperó Moody's. Y es que hay dos factores que no le hicieron esperarse, Pascal. Tú podrías haber dicho, y la Secretaría de Hacienda, bueno, mostró su enojo en un comunicado diciendo que hubiera sido mejor que se esperara Moody's a ver el presupuesto, que tendría un mejor balance con esto. Lo mostró en el comunicado oficial la Secretaría de Hacienda, pero lo de fondo también son los cuestionamientos. Uno, por más que hoy lo que se presente, pues dice Moody's, oye, ya está la reforma judicial quita contrapesos en el poder judicial, genera incertidumbre jurídica, sí nos preocupa mucho la reforma judicial, y esa pues el día de hoy no va a cambiar con todo el presupuesto. El otro tema que también lo presentó Moody's fue la deuda de Pemex, donde dice, bueno, la deuda de Pemex ya presentaste un plan, en efecto, pero la deuda de Pemex sigue siendo la más elevada del mundo en una petrolera, 99,000 millones de dólares, y esa deuda, si Pemex no tiene flujos para pagarla, va a ser absorbida por el gobierno federal, es decir, se va a transformar en deuda soberana, deuda de todos nosotros, ya no solo de Pemex, sino de deuda de todos los ciudadanos mexicanos. Esos son los riesgos que vio Moody's, aparte obviamente, pues de cómo va a bajar el gobierno mexicano el déficit público del 6% al 3,5% del PIB. ¿Tú cómo interpretas que Moody's no haya esperado la presentación del paquete económico? ¿Porque ya sabe más o menos por dónde viene, o porque quiere tener algún grado de influencia, o porque se quiere curar en salud con pues quienes siguen su asesoría? ¿Tú cómo lo interpretas? Sí, fíjate que las tres son buenas, Pascal. Yo lo interpreto como tú lo estás comentando, tal cual. Creo que Moody's dijo, pues en esta ocasión yo no me espero porque creo ya saber un poco cómo viene el presupuesto. Va a venir que del 6% supone Moody's que no pueda bajar al 3,5% del PIB el déficit. Es una barbaridad el recorte, bajarlo así sería 1 billón de pesos, pero tiene que mandar el gobierno federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que mandar una señal. Vaya, sí es cierto que le dejaron este déficit público el mayor en 35 años, se lo dejó el gobierno de López Obrador, pero ella lo tiene que bajar. ¿Cómo lo pueden hacer? Quizá lo hagan a través de un programa de 2 años, quizá primero digan, oigan, lo bajamos cerca del 4% y luego lo bajamos hasta el 3%, pero en 2 años, y tienen que mandar esta señal clara. Pero el otro, Pascal, que claramente no gustó a la agencia calificadora, quizá pues el trato que le está dando la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda los ve, los atiende una o dos veces al año, pero algo pasó. Claramente hay un vaso comunicante que no estamos viendo, que la agencia calificadora mejor se animó a no esperarse y a dar a conocer pues lo que cree ella que son vulnerabilidades como la reforma judicial o la deuda de Pemex. Bueno, y en el marco de esto, querido Pepe, solo tengo 2 minutos, lamentablemente, pero creo que vale la pena mencionarlo. Ricardo Monreal dice que pues no está bien repartida la riqueza en el país y que hace falta una reforma fiscal para que contribuyan más los que más tienen. Ella generalmente ha dicho sobre esto que no es necesaria por el momento. ¿Cómo interpretas lo dicho por Monreal?
Creo, Pascal, que están cambiando de opinión y fíjate que hay varias señales. Ahora sí que hay que ver las señales que se están dando. Primero fue el secretario de Hacienda el martes en la comparecencia que tuvo para ser ratificado. Ahí Rogelio Ramírez de Lado dijo, bueno, sí estamos pensando, sabemos que necesitamos, así lo dijo, necesitamos una reforma fiscal, pero tiene que ser la que decida la presidenta y la que lo anuncie. Entonces, eso fue la primera parte. Al día siguiente, el miércoles, ya vimos a Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, decir, bueno, sí, estamos pensando en esta reforma progresiva, que sea para quien más tiene, que pague más impuestos. Ya lo dijeron ellos. Otra señal, Pascal, es que la Secretaría de Hacienda pues recuperó la subsecretaría de ingresos que le había perdido el sexenio pasado. Ya no solo va a ser el SAT, sino ahora, bueno, van a tener otra vez la subsecretaría de ingresos. Entonces, todo hace indicar que los números no están cuadrando bien en el gobierno y van a requerir ingresos por algún otro lado. Se está pensando en algo más, pero pues sí está originando mucha incertidumbre el no saber qué tipo de reforma fiscal van a querer lanzar. Pues sí, porque al decirlo así nada más se abre la puerta a la especulación de qué es lo que puede venir. En cambio, pues ya con un recorte fiscal, digo, si una reforma fiscal ya debidamente planteada, pues se podría evitar esa especulación y se discutiría sobre temas muy concretos. Pues ya lo veremos, Pepe, creo que es un día importante hoy, lo platicaba yo con Ivonne Melgar hace un momento, la presentación del paquete económico, hoy por parte del secretario de Hacienda, y creo que habrá mucho que analizar y seguramente lo estaremos haciendo contigo en los próximos días. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Muchas gracias, Pascal. Un fuerte abrazo. Gracias. Ahí está José Yuste, columnista del periódico Excelsior, analista financiero y amigo de este espacio informativo.